Los temas tratados en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Muy buenas noches, este es su programa Momento Político, programa de información, de debate, desde la Asamblea Departamental, Consejo de Medellín, demás consejos del Departamento de Antioquia, Congreso de la República, con temas de actualidad política, tanto nacional como departamental. Estuvo movido el día, bastante movido. Varios temas ocupan la opinión pública. Uno que estaba generando gran expectativa tiene que ver con el nuevo fiscal general de la Nación, que recientes horas atrás fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eduardo Montealegre, expresidente de la Corte Constitucional y abogado penalista. Previa a la elección, debate nacional también, algunos medios de comunicación venían llamando la atención y siguen llamando la atención sobre el problema de posible inhabilidad del doctor Eduardo Montealegre en algunos temas que han suscitado también bastantes comentarios y preocupación en la opinión pública general, como el tema de salud, por ejemplo, dado que, según denuncias del noticiero de Noticias 1, ratificado por otros medios de comunicación, el doctor Eduardo Montealegre aparece en la nómina de Saludcop, es decir, asesoró a Saludcop en algunos procesos internos. Hoy, como la opinión pública también lo sabe, Saludcop está cuestionada. Minutos después del nombramiento del doctor Eduardo Montealegre como fiscal general de la Nación, la Fiscalía determinó formular pliego de cargos contra el doctor Palacino. El doctor Palacino es el anterior presidente de la intervenida Saludcop por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia Financiera. Algunos abogados opinan, constitucionalistas y administrativos opinan que el doctor Eduardo Montealegre tiene que declararse impedido en los procesos en los cuales él asesoró, no solamente en el tema de Saludcop, sino en el tema de unas masacres en Arauca y Arauquita que llevaron como consecuencia a que la Corte Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, cuestionara la participación del ejército colombiano en esa masacre de civiles. Cuestionada entonces la elección del fiscal, de todas maneras bienvenida el debate, y que ojalá los procesos que actualmente cursan en la Fiscalía por los temas de corrupción, por los temas de paramilitarismo, igualmente la Corte Suprema de Justicia, sigan su curso normal y no sean entorpecidos. Esperamos eso, y yo estoy seguro que la mayoría de la opinión pública también está en esa idea. Esperemos entonces la posesión del nuevo fiscal y es a la expectativa de cómo continuar los procesos. Digamos que es la noticia más importante. La otra tiene que ver con que el Congreso de la República inició las sesiones ordinarias. El proyecto de ley prioritario del gobierno, la reforma a la justicia, donde hay un debate, no solamente en el tema de fuero militar, sino que hay un cuestionamiento de parte de los presidentes de las Cortes a esa reforma a la justicia. Va a haber un tire y encoge entonces bien interesante, bien polémico en el Congreso de la República sobre la reforma a la justicia que entra a segunda vuelta, puesto que es una reforma de orden constitucional. Dejando este tema, estos dos temas, el otro tema que concitó la opinión pública y sigue concitándola tiene que ver con la anunciada reforma pensional por parte del gobierno nacional y la entrada en funcionamiento de la nueva institución Colpensiones, que reemplazaría al Seguro Social en la administración de lo que se ha denominado el régimen de prima media con prestación definida.
precisamente en este tema muy especial tenemos la presencia aquí de Carlos Cañas Builes. Sí. Él es presidente de la Federación Antioqueña de Pensionados. Es una organización de la cual él nos va a hablar inicialmente qué funciones cumple y que ha venido discutiendo con las diferentes organizaciones sindicales el tema de esta situación de la reforma pensional y traumas a la vista de lo que sería el reemplazo del Seguro Social por Colpensiones. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido a su programa Momento Político. Cuéntenos inicialmente, Carlos, ¿qué es la Federación de Pensionados de Antioquia? Buenas noches, doctor Germán Reyes, y buenas noches a todos los televidentes de este programa. Sí, doctor, la Federación Mixta de Pensionados de Antioquia es una organización de segundo grado de los pensionados en Antioquia. Tenemos afiliadas personas naturales pensionados y tenemos afiliados organizaciones de primer grado, o sea, organizaciones conformadas por pensionados de distintas empresas, bien sea del sector público o privado. Y además hacemos parte de la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, que tiene su sede a nivel nacional en Bogotá. Bueno, el gobierno nacional ha anunciado desde su posesión prácticamente y en su plan de desarrollo aprobado por el Congreso de la República, el doctor Santos, la necesidad de una reforma pensional, una nueva reforma pensional. Cada gobierno aquí hace una nueva reforma pensional. El doctor Santos no es ajeno al tema, tanto así que él incluyó una serie de artículos en el Plan Nacional de Desarrollo, hoy ya aprobado por el Congreso de la República, y que posteriormente, por la presión que hace el propio viceministro, el doctor Angelino Garzón, y la presión de la ciudadanía, decidió retirarlos. Pero anuncia desde ya una reforma mucho más profunda al sistema pensional nuestro. ¿Qué han analizado ustedes como pensionados y como organizaciones sindicales sobre la propuesta del gobierno nacional y cuál es la intencionalidad última de esta nueva reforma anunciada, puesto que no ha sido radicada ningún proyecto en el Congreso de la República? Sí, sea lo primero, doctor Reyes, pues decir de que el gobierno nacional y en particular el doctor Santos ha venido anunciando y ha puesto a varios funcionarios del Estado pues a ambientar a la ciudadanía, a los colombianos, para que en el segundo semestre se vaya a presentar esta reforma pensional que viene siendo anunciada. Pero yo diría, y así lo hemos considerado los pensionados a través de las distintas organizaciones, que esto ha sido más una presión de las multinacionales, ha sido una presión de los organismos de FEDesarrollo, ANIR, FASECOLTA, la misma organización de los fondos privados de pensiones, Asofondos. Ellos son los que de alguna manera han venido presionando al gobierno, y no es desde ahora, ha sido desde siempre. Yo diría que la idea de que los fondos privados de pensiones se queden con el negocio redondo de administrar las pensiones y mejor, de administrar la plata y no pensionar, porque eso es lo que está en juego. ¿Cómo es eso, Carlos? ¿Cómo así que administrar plata y no pensionar? Es que los fondos privados no dan pensión. Pues yo diría que es muy difícil acceder a una pensión en un fondo privado. ¿Por qué? Porque un trabajador, y hacemos un ejemplo con un trabajador con los trabajadores que no devengan sino hasta 5 salarios mínimos, que serían alrededor de 2,5 millones largos. Una persona, para acceder a una pensión en un fondo privado de pensiones, requiere reunir un capital, porque sabemos que allí lo que funciona es el ahorro individual. Allí se abre una cuenta como si la abriera en cualquier banco del país. Se abre una cuenta, allá le llevan el 11.5 del 16% que le deducen por nómina, y necesita un capital de 146 millones de pesos. Y para reunir ese capital, un trabajador, por decir algo, de salario mínimo, necesita igualmente trabajar más o menos 120 años. Y si esa persona está sometida al vaivén del desempleo, entonces va a tener unos periodos cotizantes, otros periodos donde no va a poder ahorrar, y entonces diríamos que uno se tiene que cotizar por lo menos hasta, yo diría que habría que utilizar ahí la reencarnación y volver a reencarnar en la misma persona para poder acceder a una pensión del salario mínimo. Bueno, a mí me consta, Carlos, cuando yo estuve en el Congreso de la República, usted hablaba de presión de Asofondos, que es las que reúnen a los fondos o a los administradores de fondos privados de pensiones. A mí me consta las presiones y el lobby que ellos hacían en el Congreso de la República.
Incluso yo llegué a acuñar una frase en el sentido de que el doctor Montenegro, él es Santiago Montenegro, el doctor Montenegro es economista, son familiares, llevaba al Congreso de la República a Maca. Era el que primero llegaba y el que el último se iba, con su séquito de asesores, ¿cierto? Acompañado del presidente de Fasecolda, que es un exministro también, no recuerdo en este momento el nombre, pero es un exministro. Ellos hacían un lobby y una presión dura en el Congreso de la República para tratar de introducir reformas al sistema pensional en beneficio precisamente del sector privado financiero especulativo. Y sobre todo esa presión se vio muy marcada en unos debates que nosotros hicimos sobre los fondos privados de pensiones, y que lo que posteriormente se convirtió en la reforma financiera con los famosos multifondos. Entonces yo estoy de acuerdo y me consta de las presiones del sector de los fondos privados sobre el Congreso de la República para introducir esa reforma. Entonces, primera tesis que usted plantea, Carlos, en el sentido de que hay una presión de los fondos privados de pensiones y del sector financiero para hacer una nueva reforma que implique quitarle derecho a los trabajadores. Se habla de la edad y se habla de la cotización. ¿De qué más se habla fuera de la edad y la cotización en la reforma que proyecta el gobierno por esa presión de los fondos? A ver, ahí eso es una reforma que nosotros siempre hemos dicho que eso no va a resolver el problema. Incrementar edades, incrementar cotizaciones, incrementar semanas, y lo fundamental detrás de todo eso finalmente es también rebajar el monto de la pensión. Finalmente una persona, y ya pues hay una ley que hizo esos incrementos, que es la 797 del 2003. La 797 del 2003 incrementó las cotizaciones al 16% que están hoy, aumentó las semanas a 1.350 hasta el 2015 y bajó la liquidación, el monto de la liquidación, porque empieza por las primeras 1.000 semanas empieza con el 65%, y recordemos que la manera de liquidar anteriormente era el 75%, en el sector oficial pues el 75% del promedio del último año. En el Seguro Social había otra manera de liquidarlo, y lo había veces en que si le aplicaban el 758, que es un decreto que reglamentó el acuerdo 49, ahí habían trabajadores que si tenían muchas semanas los podían llevar hasta el 90%. En la ley 797 todo eso se perdió, y ahorita en una nueva reforma pues están planteando nuevamente incrementar edades. Hay una propuesta de un fondo privado que es del Banco Bilbao Vizcaya, y esos son más atrevidos. Esos se atrevieron incluso a plantear de que había que unificar las edades entre los hombres y las mujeres, desconociendo de que la mujer tiene un desgaste porque es doblemente explotada, porque tiene sus hijos, porque trabaja en la casa, porque trabaja en la empresa, por otra serie de circunstancias que haya habido una cierta prelación para las mujeres. Ahorita los fondos dicen de que no, de que la perspectiva de vida en Colombia ha crecido mucho, y entonces una de las propuestas del Banco Bilbao Vizcaya es que se unifique las edades, y están proponiendo que sean 65 años. Entonces uno ve que ahí la situación es que una de las preocupaciones, y que ya está en el ambiente de la ciudadanía, del gobierno y de estos gremios económicos, es que hoy una persona cotiza entre 20 a 25 años y disfruta hasta 30, con posibilidades de que disfrute mucho más tiempo de esa mesada pensional. Entonces ahorita lo que se plantean es que la persona salga pensionada y que máximo viva 3, 4 o al máximo 5 años, que no pase lo que está pasando hoy, que una persona se jubila y que puede disfrutar esa mesada mucho más del tiempo que cotizó para acceder a la pensión. Sí, yo diría entonces que la propuesta del gobierno va orientada, en síntesis, a aumentar la edad de jubilación, a aumentar la cotización y rebajar la mesada pensional. Es correcto. En términos generales. Y acabar con la garantía de pensión mínima. Es decir, que en el país, porque hoy en el país, por constitución, exactamente, por constitución, tanto en el régimen administrado por el Seguro Social, que será nuestra segunda parte del programa, como los administrados por los fondos privados de pensiones, tienen que tener la gente, tanto en el ahorro individual como en el otro sistema, la garantía de la pensión mínima. Entonces, ellos lo que pretenden es quitar la garantía de la pensión mínima.
Incluso el doctor César Gaviria, en un programa con Yamid Ahmad en estos días, habló de acabar con el salario mínimo. Va en la misma lógica, el propio Partido Liberal va en la misma lógica, y eso ha creado incluso rebelión en algunos congresistas del Partido Liberal. Entonces, acabar con la garantía de pensión mínima, esa es otra propuesta. Yo quiero recordarle a los televidentes lo siguiente, Carlos. Hoy los fondos privados de pensión tienen 96 billones de pesos. 96 billones de pesos. Es una cifra bien importante, bien alta. Y solamente están dándole como a 38.000, 40.000 personas están recibiendo o les están devolviendo la plata de la bolsa o de la cuenta de ahorro individual. Entonces, esa es la intención del gobierno, pero fuera de la intención del gobierno de fortalecer los fondos privados, Carlos, yo lo que veo es un marchitamiento mayor del que hoy existe del sistema de prima media con prestación definida. Es decir, yo pienso que hacer la propuesta inicial que hizo el doctor Álvaro Uribe cuando fue senador de la República, incluso antes de la Constitución del 90, acabar con el sistema de prima media con prestación definida y que en el país no exista sino un solo sistema, el sistema de los fondos privados de pensiones. ¿Es correcta mi apreciación? Usted creo que usted lo ha venido comentando. Eso es correcto en el sentido de que los mismos presidentes de los distintos fondos privados de pensiones que los medios de comunicación le ha dado mucha prensa a ellos. Hay presidentes de fondos que han hablado 1 y 2 hasta 2 horas en distintos programas donde ellos explican esa vaina y reclaman, reclaman de que el marchitamiento del Seguro Social quedó en la misma Ley 100 y que hoy llevamos 18 años de haber sancionado la Ley 100 y que no ha sido posible acabar al Seguro Social. Entonces esa es la presión de esos gremios económicos, es precisamente a que se cumpla lo que en el año 93 quedó establecido en la misma Ley 100. Entonces ellos hoy están presionando. Entonces el riesgo que se corre, y así el gobierno lo venga diciendo a través de los distintos funcionarios, de que el régimen de prima media no va a desaparecer. Nosotros consideramos que sí, que ahorita la conversión de Colpensiones en una entidad que le cambian su naturaleza jurídica y le entregan funciones del sector financiero es precisamente una transición para que hacia el futuro, 2 o 3 años, desaparezca definitivamente el régimen de prima media con prestación definida y no queden sino los fondos privados de pensiones. Y eso es una contradicción, porque aquí nos ponen como ejemplo a Europa. Y resulta que lo que no dicen en los medios de comunicación cuando ponen el ejemplo de Europa es que en Europa no se ha perdido el sistema pensional administrado por el Estado. Allá siguen habiendo, a pesar de que se han aumentado edades, se han aumentado cosas por la misma crisis que ha habido en Europa, pero allá siguen siendo administrados, las pensiones siguen siendo administradas en la mayoría de los países europeos por el Estado. Y eso es lo que aquí se está perdiendo, esa administración de las pensiones por el Estado, y entonces el beneficio va a ser para el sector financiero, que son los que intermedian ahí en esas utilidades. Usted decía que hay más de 90 billones de pesos, nosotros tenemos unos datos distintos, y es que los fondos privados de pensiones hoy tienen más de 130 billones de pesos, unos 80 billones por cotizaciones, o sea, por ahorros, y el resto, que equivaldrían más o menos a unos 50 son por utilidades financieras, o sea, en total son más o menos unos 130 billones de pesos, y nosotros reclamamos que esa es una plata que debiera de estar en la tesorería de la nación, y hoy no estuviéramos hablando de la famosa bomba pensional que hay que desactivar. Bueno, esa será la segunda parte de nuestro programa, el papel del sistema de prima media con prestador definida administrada hoy con el Seguro Social, y ha anunciado el traslado de esos afiliados a la nueva entidad de Colpensiones creada hace en el 2007. Pero vamos a una pequeña pausa comercial para abrir la segunda parte de nuestro programa. Ok. Ya regresamos. Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS, por un trabajo decente. Promovemos la unidad del gremio médico y de todos los trabajadores de la salud para que como colectivo tengamos una mayor presencia política, social, gremial y sindical en la búsqueda de condiciones dignas de vida y del ejercicio profesional para los médicos, así como de mejores condiciones de salud y de seguridad social integral para todos los colombianos. Estamos ubicados en Medellín, carrera 50, 625, barrio Prado Centro.
Centro, teléfono 263-1612. Visítenos en www.asmedasantioquia.org. Asmedas Antioquia, somos la voz del gremio médico en Antioquia. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Continuamos. En estos días tuvimos ocasión, Carlos, de ver marchas a lo largo y ancho del país donde protestaban organizaciones sindicales, trabajadores y organizaciones de pensionados, como FEMPA, por el traslado de los afiliados del seguro, hoy en el Seguro Social, Cajanal y Caprecón, a la nueva entidad Colpensiones, que fue creada en el 2007 en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual tuve ocasión de participar. ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Cuál es el problema que existe ahí? El tema del sistema pensional, pero también hay un tema laboral, un tema de los trabajadores. Cuenten la opinión pública, Carlos. Sí, doctor, ahí hay dos situaciones. Primero, que va a ocurrir una masacre laboral, como ocurrió en otrora cuando eliminaron del Seguro Social la salud y cuando eliminaron los riesgos profesionales. Hoy al Seguro Social no le quedan sino las pensiones, y a nivel nacional hay más o menos 3.200 funcionarios, tanto de planta como contratistas, en el Seguro Social. O sea, si acaban el Seguro Social y va a haber una masacre laboral. Y de otro lado está la preocupación pues de los cotizantes. Se dice que hay 6 millones de cotizantes, unos 2 millones activos, y los otros 4 millones pues ahí están, alguna vez le cotizaron al Seguro Social, pero ahí hay una incertidumbre muy grande, y es que la mayoría de las historias laborales en el Seguro Social de los trabajadores antioqueños y colombianos tienen inconsistencias. Entonces nosotros lo que no queremos es que todas esas inconsistencias pasen a la nueva EPS, y que cuando un trabajador vaya a reclamar su mesada pensional, Colpensiones le vaya a salir con el cuento de que el Seguro Social no le entregó sino 800 semanas, cuando el trabajador está convencido que tiene las semanas suficientes para acceder a la pensión. Le vemos otra dificultad que la han venido planteando desde el mismo Colpensiones, y es que las decisiones de las pensiones hacia futuro se van a centralizar en la ciudad de Bogotá. Si el Seguro Social no daba abasto tomando decisiones en las distintas regionales, mucho más complicado va a ser entonces que los tiempos que el gobierno nacional ha venido diciendo que con pensiones se van a superar los tiempos que hay de ley hoy, que son 4 meses y 6 meses. Entonces, yo creo que en Colpensiones antes se va a empeorar. El Seguro Social hoy se está demorando 8, 10, 12 meses para resolver una pensión de un trabajador colombiano, pero con una situación centralizada en el nivel de Bogotá, yo pienso que esos tiempos incluso van a subir. Entonces ahí han habido unas movilizaciones grandes a nivel nacional. Hubo un planchón en el Parque Berrío donde fue satisfactoriamente muy bueno para el caso de Antioquia, y la marcha del pasado 14 fue también muy interesante. Estamos haciendo algunas acciones de tipo jurídico. Por ejemplo, se le colocó una demanda de inconstitucionalidad al decreto que le cambió la naturaleza jurídica a Colpensiones, el 4121. Estamos haciendo una serie de derechos de petición con el ánimo de que el Seguro Social primero arregle las inconsistencias que tienen las historias laborales, las historias de los trabajadores, antes de pasárselas a Colpensiones. Y de igual manera las historias pensionales. Ahí hay unas historias pensionales que el Seguro Social está en la obligación, como Seguro Social, de tenerlas en custodia por 20 años, y las historias laborales está en la obligación de custodiarlas por 80 años. Entonces ahí es donde nosotros estamos pensando incluso en hacer una acción de cumplimiento para que se cumpla el acuerdo 06 del 2011 de Archivo Nacional, que establece que estas instituciones no pueden maltratar esas historias. Esos son documentos públicos que deben de estar bien conservados y bien custodiados, no por Colpensiones, sino por el Seguro Social. Yo tengo varias propuestas para terminar el programa, y veo que el tiempo se nos agotó, que no los he visto que se mencionen. Primero, creo que hay que presionar al gobierno nacional
para que, aprovechando que ya inició nuevamente actividades del Congreso de la República, presente un proyecto de ley, Carlos, porque tiene que ser por ley, que presente un proyecto de ley al Congreso de la República de un solo artículo, un articulito sencillo, mientras terminamos el debate, para que le devuelva al Seguro Social la administración del régimen de prima media con prestación definida, y lo mismo que a Cajanal y a Caprecón, porque hoy hay una ley de la República, con todo respeto, que impide eso. Entonces lo que hay que hacer es que el gobierno presente una iniciativa al Congreso de la República, puesto que no puede ser por vía congresista, tiene que ser iniciativa del gobierno. Entonces comprometer al doctor Pardo, que si quiere mantener el sistema de prima media con prestación definida, como usted bien lo ha dicho, presente al Congreso de la República un proyecto de ley de un articulito. Segundo, hacer un llamado a las personas que están afiliadas a los fondos privados de pensiones para que se afilien, como lo hicieron los grandes ejecutivos y los gerentes, incluso gerentes de los fondos privados de pensiones, de regresar al sistema de prima media con prestación definida. Hoy todavía en manos del Seguro Social, pero si en un futuro no se logra modificar la situación jurídica, que vayan y se afilien a Colpensiones para mantener el sistema de prima media con prestación definida. Entonces los trabajadores todos, no solamente ya los grandes ejecutivos, los de grandes ingresos, a afiliarse al Seguro Social. Yo creo que los trabajadores están dispuestos a mejorar la atención al público, que es una de las grandes críticas, y si se da la reforma con Colpensiones, si seguir afiliados a Colpensiones, que va a seguir administrando el sistema de prima media con prestación definida. Definitivamente, Carlos, el tiempo es muy corto, quedamos pendientes, lo vamos a invitar a otro segundo programa para seguir profundizando en el tema. Muchas gracias por asistir a este programa, su programa Momento Político. Muchas gracias, doctor Germán, y a Momento Político por esta oportunidad, y yo espero que el llamado finalmente entonces, como dice usted, doctor Germán Reyes, es a la juventud, todos los que estén en los fondos privados de pensiones y que estén con las facilidades de trasladarse. Recordemos que por ley hay unas normas, todo el que le falte más de 10 años para adquirir su mesada pensional y que esté en un fondo, debe regresar en este momento al régimen de prima media con prestación definida. Ese es un llamado que le hacemos a todos los trabajadores que se encuentren en los fondos privados de pensiones y que todavía estén a tiempo de pasarse al régimen de prima media con prestación definida. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por escucharnos y por vernos. Este es su programa Momento Político. Nos vemos dentro de 8 días. Ok.